Hola, muy buenos días amigos, bienvenidos a su programa de la biblioteca Los libros son de todos, este programa número 15 de nuestro segundo año. Pues bienvenidos todos los jueves a las 11:30 de la mañana. Estamos aquí con todos ustedes. Hoy día vamos a tratar un tema muy importante que es el humor, chicos. Así que prepárense para reírse un poco con el tema del humor. Ya empezamos riendo. Sí. Entonces, Humor y literatura. humor y literatura, claro. Realidad que supera la ficción. Exacto, y bueno, vamos a empezar a presentar a nuestro panel que estamos ahorita, de izquierda a derecha. Tenemos de mi izquierda a Freddy. ¿Cómo estás, Freddy? ¿Qué tal, Javi, Wilson, Rumi, Dani? Feliz de estar en este programa. Saludos a toda la linda gente que nos escucha, nos ve también a través de nuestras redes sociales. Perfecto, muy bien, gracias Freddy, bienvenido. Y también está Wilson con nosotros. ¿Cómo estás, Wilson? ¿Cómo estás, estimado Javier? Un saludo para todos los que nos acompañan hoy, un saludo para toda la audiencia, ¿no?, que nos acompaña cada semana. Exactamente, muchas gracias, Wilson. Y está también con nosotros Daniel. ¿Cómo estás, Daniel? Hola Javi, Rumi, Wilson, Freddy, un gusto estar con ustedes otra vez y un saludo a todos, y denunciamos que la alcaldía no nos ha dejado hacer el programa absurdamente en el jardín botánico. Hola, también está con nosotros Rumi. ¿Cómo estás, Rumi? Feliz. Empezamos la mañana con un poco de humor, valga la redundancia, y también algo de frustración, como decía Daniel, porque teníamos planeado hacer este programa en un lugar más especial, se puede decir, que se preste al tema también. Pero nosotros nos adaptamos, sabemos que estas cosas solo nos van a hacer más fuertes y también sirve para la experiencia, ¿verdad? Y vamos a darle, feliz aquí. Chévere, sí, lo teníamos planeado de 1 hora de anticipación también, ¿no? Pero bueno, también vale, como planeamiento, ya. Entonces, lo que habíamos planeado, esto sí, de verdad habíamos planeado hacerlo, era hablar de humor hoy día. Entonces, humor y literatura, ¿no? Humor y libros, ¿no? Que es tan importante y que muy poco se toca. A veces somos una sociedad muy, no sé si triste, pero con mucha rabia, con muchas cosas dentro, muchos problemas sin resolver, que a veces nos impide soltarnos en el humor, pero también en nuestro país tenemos grandes exponentes del humor, así que es propio que hablemos del humor en la literatura. ¿Quién quiere comenzar? Dale, Freddy. Freddy. Sí. Freddy. Ya, Freddy, a ver, ¿qué nos has traído para hablar del humor? A ver, como a mí me gusta siempre hacer un poco, ¿no?, de introducción al asunto. Lo que tú dices, ¿no? El tema del humor es una cuestión un tanto profunda y superficial a la vez, creo yo, ¿no? Porque como tú dices, muchos de nosotros no lo tomamos en serio, entre comillas, el tema del humor, o tomamos al humorista como alguien que es un tipo que no se toma las cosas en serio, como dices, ¿no? Entonces, pero yo creo que la función del humor, y ahora me recuerdo una cita de un filósofo que dice que el hombre es creo que el único que puede reír para poder olvidarse de sus penas, dice, ¿no?, o de la tristeza que siente, ¿no? Entonces, el humor yo creo que cumple una labor importante en la sociedad respecto a que nos ayuda justamente a quitarnos ese peso que tal vez nos da la reflexión, la formalidad en la cual hemos sido criados, y respecto a cómo resolver las cosas y los conflictos y los problemas que tú dices del mundo, ¿no? Entonces yo creo que el humor aporta demasiado en ese sentido. Y adelantando también ciertas cosas, consideramos que el humor también puede utilizarse de distintas formas, de distintas maneras. Por ejemplo, el humor nos ayuda a denunciar justamente problemas sociales o temas muy delicados. Nos ayuda a resolver conflictos de una manera un tanto más ligera, ¿no? Entonces, sin entrar quizás a la agresión física, no sé, psicológica, etcétera. Nos ayuda a decir qué cosas están mal en nuestras vidas y en nuestras sociedades, pero de una manera más ligera. Yo creo que por ese lado, ¿no? Y nos ayuda a sobrellevar estas cosas. Y también es disruptiva en el sentido de que el humor nos ayuda a progresar,
tomando en cuenta que para hacer un chiste o reírnos de algo se necesita también, quieras o no, una reflexión anterior, ¿no? Entonces, generalmente quien demuestra ciertos niveles de inteligencia también tiene un buen humor, ¿no? No sé, a ver, sobre eso, chicos, ¿qué opinan? Claro que sí, ¿no? La inteligencia, o sea, no puede haber humor sin inteligencia, ¿no? Precisamente por eso es que el ser humano es el único animal que se puede reír, ¿no? Tal vez porque ha llegado a ese grado de desarrollo mental en que puede reírse, ¿no? De las cosas, y eso es muy importante. A ver, vamos a seguir entonces. ¿Quién quiere seguir? Vamos a seguir con el Daniel, que está aquí. Gracias, Javier. Bueno, para hablar del humor, pues me siento muy serio. Claro, sí, porque es decir, el hacer del humor el objeto de nuestra reflexión ya me parece, no sé, chistoso y serio a la vez, ¿no? Porque yo creo que el principio para tener un buen humor, para hablar del humor, es la capacidad de reírse de uno mismo. Yo creo que hay que partir de eso. Es decir, para mí ese es el principio del humor, el poder reírse de uno mismo. Si no, no hay. Si soy... O sea, te estarías riendo solo de otros. Claro, y eso ya no, eso es otra cosa. Puede ser ofensivo. Por supuesto que puedes reírte de otros, de la sociedad, de los políticos, etcétera. Pero como base para poder tener humor, yo creo que hay que tener la capacidad de reírse de uno mismo. Eso es clave, yo creo, es fundamental. Y pensando en el humor, anoche, por ejemplo, yo veía mis libros y, pucha, he dicho, soy un lector agrio, ¿no? ¿Qué clase de libros tengo, no? Tan serios, aparentemente, Pero, sin embargo, si uno ve bien, hurga bien en las letras, siempre hay escritores con mucho humor. Tal vez con mucha sutileza, no sé, pero ya vamos a ir presentando cada uno los libros que hemos traído, ¿no? Sí, exacto. Seguiremos con... Bueno, ahora vamos con Rumi. ¿Qué dices, Rumi? Ya. Para hablar del humor, primero deberíamos definirlo y conceptualizarlo primeramente. Si revisamos otros autores y algunos libros también, yo me he atrevido a crear un concepto basado en Schopenhauer, entendemos también en... ¿Qué pasó? Dale, no, sí. Ya. Y también a Kant, cuando hablamos de lo que es risible, lo entienden básicamente estudiando la ética y la moral de los seres humanos. Es por eso que, como decían también Freddy, el tema de que solo el ser humano posee esta facultad que lo risible, es porque también posee lo que es la ética y la moral. ¿Cuándo surge lo que es el humor? Surge cuando existe esta contravención entre la moral y la realidad. Es decir, cuando algo que moralmente se puede decir reprochable en nuestra sociedad es aceptado, genera una contradicción en nuestra mente, y es cuando surge la risa generalmente. Es una de las razones por la que le han atribuido muchos autores. No sé si es la única. Otros también atribuyen de que la risa, el humor, se basa más que todo en esta intención de sentirnos superiores en algún momento donde el mundo nos pone como inferiores, ¿verdad? Y por eso dicen que es irónico ese momento, ¿verdad? Yo creo que hay otros momentos donde se puede decir que existe la ironicidad, lo risible. No creo que exista una fórmula secreta para poder crear humor. Si fuera de esa forma todos podríamos, porque todos queremos ser graciosos a cierto modo, ¿no? Porque queramos o no, el ser humano es un ser empático. Entonces, al nosotros causar risa o generarnos risa de manera artificial, también generamos alegría en los demás. Entonces, por ende, todos queremos ser graciosos. Y alguien que descubriera el secreto, la fórmula secreta del humor, creo que sería un genio. Y creo que por eso podría partir Javi. Sí, realmente sería un genio el que pueda encontrar la fórmula. ¿Qué dices, Wilson? ¿Cómo vas? A ver, como en cada programa, ¿no? Es bien interesante cuando planteamos esto. La anterior semana estábamos con poesía y como les decía, en mi estilo de lectura, yo que leo más que todo historia, filosofía, sociología, se nos complicaba en el tema de la semana pasada, pero
existe esa figura, no existe la poesía en todo tipo de documentos. El humor no es tampoco algo diferente. Es decir, existe, cuando uno habla de, por ejemplo, de política o habla de historia, uno piensa que no existe el humor ahí, ¿no? Que son datos fríos y demás, por lo menos piensa que es así, y en realidad no es tan así, ¿no? Cuando uno habla, por ejemplo, de política o encuentra algunos libros de política, va a encontrar bastante sátira, ¿no? En la forma de la narración, aquí en Bolivia, por ejemplo, los apodos que se llega a dar a ciertas figuras políticas, la forma, un capo del paradapos, la forma en la cual ironizas a los dictadores, por ejemplo, no todos lo ponen qué sé yo, como lo más terrible, sino lo pones como, qué sé yo, algún autor decía, ese desubicado, lo mencionan. Cuando hablan de Melgarejo, por ejemplo, es muy interesante la forma en la que los retratan, porque de entrada ya él era un loco, dicen, ¿no? Entonces esa forma de dirigirse a través de la historia tiene también su toque de humor, ¿no? Y eso es justamente porque no puede ser un texto plano. No hay una forma en la cual detengas al espectador, al lector en este caso, con un texto plano. Y eso se da en distintos ámbitos, ¿no? En el tema filosófico, por ejemplo, si alguien lee a Platón o demás, va a encontrar muchas figuras en las cuales vemos que hay mucho humor en estos textos, ¿no? Que no lo hacen de una manera desordenada, sino lo hacen de una manera muy orgánica. Muy consciente, ¿no? Es decir, no es algo inorgánico. En mi mismo caso, que yo escribo crítica política, mis propios artículos, siempre busco darle ese locoto, ¿no? Que haga que el público reaccione, algo que sea más propio de lo normal. Y en el tema educativo igual, ¿no? Es decir, yo no conozco muchos libros, sobre todo cuando van dirigidos a estudiantes, que no tengan ese toque de humor, que no intenten poner ese toquecito que haga que llame la atención al estudiante. Entonces, si se dan cuenta, tanto en libros de sociología, historia, física, en cualquier otro libro, siempre hay ese pequeño toque. Ayuda a la lectura, ayuda a que las personas puedan empatizar y dialogar con el autor, ¿no? Con el escritor en este caso. Entonces, el humor ahí, como un punto inicial de este diálogo, es clave. Y para el público, sobre todo, si piensan que no existe humor en ciertos tipos de lecturas, revisen sus documentos, revisen desde los periódicos hasta los libros que parecen más serios, van a encontrar mucho humor y mucho intento de llegar a empatizar con el público justamente con estas formas, ¿no? Sí, exactamente. Exacto, ¿no? Por mi parte, a mí yo soy una persona que me gusta muchísimo el humor, ¿no? Yo leo y consumo, qué fea palabra, ¿no? Pero que veo, ¿no? Veo muchos videos y programas de humor y de humoristas y de cómicos, de todo tipo, ¿no? Latinoamericanos, europeos, todo tipo, estadounidenses, se hace mucho humor, ¿no? Y para mí es importantísimo, ¿no? Y además es como todos hemos dicho, creo que hemos coincidido, es una cosa de pensarlo mucho, ¿no? O sea, los chistes, claro, todo el mundo puede tratar de hacer chistes, ¿no? Pero el que realmente logra hacer reír es que tiene una habilidad muy especial, ¿no? Hay que tener esa habilidad muy especial para hacer reír realmente, ¿no? Y también el tema de lo que decía el Daniel, ¿no? De reírse de uno mismo, creo que obviamente de ahí parte todo. De ahí, si tú eres capaz de reírte de ti mismo, como que estás permitido de reírte de los demás, digamos, ¿no? Porque en realidad, claro, el humor normalmente es reírse de los demás, no me se ha caído, ¿no? Exactamente. Claro, ¿verdad? ¿No? Y siempre, o de los defectos de los demás, ¿no es cierto? Lo que estaba diciendo el Wilson, ¿no? De los defectos de los políticos, ya defectos no físicos, sino morales, digamos, ¿no? Que te puedes reír, ¿no? De eso. Pero claro, eso implica, el buen humor implica que tú también eres capaz de reírte de ti mismo, ¿no? Porque si no, estás como en una posición muy desde arriba, ¿no? Yo me río de todo el resto, pero nadie se ríe de mí, cuidadito, ¿no? El humor puede utilizar claro, en ese sentido. de esas dos formas. Lo lindo es que tú seas capaz de reírte, ¿no? Y por eso creo que también tiene mucho éxito esos comediantes que empiezan a contar su vida, ¿no? Sí. ¿no? Los stand-ups. Claro, porque se están riendo de ellos mismos, ¿no? Sí. A mí me ha pasado esto, y haces reír con lo que te ha pasado, ¿no? Y eso es muy importante. Y tal vez en nuestra sociedad yo haría esa crítica de que tenemos que aprender a reírnos más de nosotros mismos, ¿no? Nos tomamos muy en serio, ¿no? Y de la seriedad a la risa hay una línea muy, muy corta, es decir, un personaje que se tome muy en serio, que nunca ría,
ya es gracioso. Ya es gracioso, de claro. por sí mismo, o sea, sí. Cualquier cosa que le pase ya es un chiste, ¿no? Porque el tipo nunca... los políticos se pasa mucho. Me acuerdo, había un tipo que era el Obregón, no sé si lo ubican. Un abogado era... O era Obregón? Costa Obregón. Ay, qué Un tipo bueno. muy serio, que siempre andaba como enojado, que hablaba enojado. Así, una cosa muy... Era lo más chistoso que puede existir, ¿no? Fácilmente parodiable, ¿no? Claro. O como ahora que está ocurriendo con el Lara, digamos, ¿no ve? Ah, Es chistoso sin saberlo. Es chistoso sin quererlo, digamos, yo creo, ¿no? Cuando llora, ¿no ves? Hace unos dramas en sus títulos claro. que realmente todo el mundo nos reímos. Es que es así, ¿no es cierto? El que más, es como contradictorio, ¿no? El que más quiere estar en lo serio, al final termina siendo del que más se puede hacer. ¿no? Sí, Claro, que motiva la escritura de ese tipo, ¿no? claro. Exactamente. Y lo que tú decías, no, yo creo, por lo menos no conozco un libro estrictamente de humor. O sea, no, creo que no hay. O sea, creo que el humor es como una forma, yo creo, de estilística también, ¿no? De escribir, de hacer literatura. Como ustedes decían, hay sendos ensayos, profundos ensayos de historia, filosofía, economía, etcétera, que acuden, yo creo que a esa técnica del humor para quitarle justamente ese peso que yo les decía, ¿no? Y darle ligereza al asunto, hacerlo más cognoscible, si quieren, y entretenido, ¿no? La clásica que ponen, hay libros, ¿no? Dicen que en lugar de ayudarte a despertar, ¿no? Son todo lo contrario, son libros que te ayudan más bien a dormir, ¿no? Por el sopor que te causan. Entonces yo creo que más el tema del humor es un recurso, esa sería la palabra, es un recurso literario que se utiliza mucho en todo sentido, ¿no? En las novelas, siempre encuentras, ¿no? En un cuento, en una historia muy larga, digamos, siempre hay toques de humor. La esencia o la diferencia está en la forma en que lo hace. A veces otros tenemos, ¿no? O tienen en todo sentido esa facilidad de hacer bromas, ¿no? Como dice Javier. Uno. Dos, lo que tú decías, el humor puede ser utilizado de esas dos maneras, ¿no? Uno para el progreso de la sociedad, porque señalamos defectos, señalamos cosas que están mal en nuestra ciudad, en el país, en nuestra casa, en nuestra familia, y señalamos también cosas que hacen mal las personas, ¿no? Las costumbres, desde el punto de vista moral, ético, etcétera. Pero también pueden ser mal utilizados para fijar posiciones, ¿no? De decir yo estoy bien, tú estás mal, y agarramos, y un tiempo hubo, creo que, muchos chistes contra las mujeres, por ejemplo, ¿no? Entonces se les daba duro, ¿no? Se les daba palo en todo sentido, o un tiempo, no sé, a los afroamericanos y cosas así. Entonces a veces ese humor es dirigido, ¿no? Es orquestado, incentivado inclusive en ese sentido. Entonces, como les decía, esa es una de mis preguntas, y creo que Daniel nos va a dar las respuestas respecto a los libros que ya vamos a presentar, ¿no? A ver, Daniel, ¿qué libros has traído? Difícil, pues, pero antes de presentar los que he traído, ahorita se me viene a la mente viendo el libro que ha traído, bueno, el autor que ha traído Wilson, Eco. Eco ha difundido, bueno, más que su libro, está difundida la película que se llama El nombre de la rosa. El nombre de la rosa es una película basada en la novela de Humberto Eco, que el tema principal de la película es la prohibición de la risa. Ah, claro. Claro, es la prohibición de la risa, porque es en una abadía del norte de Italia. Los monjes agustinos, en una biblioteca donde se hacía traducciones del griego al latín, lo que hacen es ocultar este último libro de Aristóteles, el libro desconocido de Aristóteles, que era sobre la risa. Exactamente. ¿Por qué? Porque en el dogma católico, judeo-cristiano de esta orden San Agustina, la risa estaba mal. Es decir, Cristo no reía nunca, según ellos, no tenía que reírse. Reír era cuestión de los monos, decía este monje en la película y también en la novela, ¿no? Claro, es Y cuestión. hay este monje da una argumentación que dice, el que ríe no tiene miedo. Cuando tú te ríes, pierdes el miedo de Dios, pierdes el miedo de Dios, claro, pierdes el miedo de Dios. Por eso la risa es una cosa potente, ¿no? Es una cosa potente, el humor es una... Y por eso no les agrada a los poderosos, ¿no? Por eso no les agrada a los poderosos. Entonces, primero quería traer a colación ese libro y por supuesto la película, que es la más difundida y muy recomendable. El libro igual muy recomendable, aunque con muchas citas eruditas, es un poco
desprecia al lector a veces, ¿no? pero igual se lo puede, creo, digerir. Después, otro libro que se me ha venido a la mente, que no lo he traído, y esto es en relación a las alusiones que ha hecho Rumi. Hay un libro específicamente sobre la risa, pues, escrito por Henri Bergson, este filósofo francés, que el objeto de su estudio es la risa, por supuesto desde el punto de vista psicológico, filosófico, es decir, habla lo que ha dicho Rumi, ¿no? Que la risa es esta especie de ruptura cuando ocurre estas cosas contrarias, ¿no? Etcétera. Entonces, Bergson hace todo un análisis de lo que es la risa como objeto de filosofía, de estudio. Pero creo que es un libro muy aburrido, dicho, dicho sea de paso, es un libro muy aburrido del de Bergson. Ahora, Rumi también ha mencionado Kant. No sé si Kant habla de la risa en algún lado, no sé, pero Kant mismo, si lo vemos desde ahora, desde nuestra perspectiva, es un objeto de risa por su vida, ¿no? Era un tipo demasiado metódico. Por sus manías, un tipo no salía creo que nunca en su vida salió de Königsberg, de este pueblo alemán, no salió en su vida era sumamente rutinaria. Vos si quería, bueno, la gente dice que si lo veía pasar sabía qué hora está pasando, era un tipo que marcaba las horas del reloj, etcétera, ¿no? Entonces, si lo vemos desde ahora también parece un tipo muy objeto de risa también, ¿no? Muy chistoso era el hombre. Sí, ahora yo he traído a un autor, 2 libros de Ramón Gómez de la Serna. Ramón Gómez de la Serna era un escritor español, sumamente prolífico, escribía muchísimo, no sé, creo que tiene más de 100 libros publicados y escribía de todo, novela, ensayo, biografías, hay autobiografías. Alguna vez ya les hablé, él tiene un libro que es Automoribundia, que es su autobiografía, pero él se atribuye el haber inventado un género literario que se llama las greguerías. Ahora, ¿qué demonios es la greguería? En realidad nadie sabe qué es la greguería. Es más o menos como este invento de Cortázar, ¿cómo se llaman? Es algo así como los cronopios. Cronopios y famas. Más o menos así, el cronopio, como el cronopio, la greguería. Por supuesto, Ramón Gómez de la Serna lo hace mucho antes que Cortázar. La greguería es un escrito breve, generalmente una línea, 2 líneas, pero está cargada de humor, es una cosa bien vital, bien chispeante. No sé si precisamente risible, pero ahorita les voy a leer algunas greguerías, pero Gómez de la Serna inventa esto y por supuesto Gómez de la Serna en sí mismo era un tipo ya con mucho humor, era chistoso, porque él por ejemplo, daba conferencias en Madrid, se sube al lomo de un elefante y desde ahí da conferencias, o sea, claro, hacía eso. Era un tipo con mucho humor, y de hecho era un tipo sumamente interesante Gómez de la Serna, porque él mismo encarnaba el humor que predicaba. Por ejemplo, Giovanni Papini, este escritor italiano, dice en su libro Gog y Magog, dice al personaje, le dice: si vas a Madrid, hay solo 2 personas que puedes visitar, a Franco o a Ramón Gómez de la Serna. Él dice: si quieres ver a un hombre serio, agriado, amargado, velo a Franco. Si quieres ver a un humorista, velo a Gómez de la Serna, dice Papini. Claro. Y era un showman Gómez de la Serna, ¿no? Por eso daba conferencias serias, muy serias, sobre el lomo de un elefante y cosas así. En un trapecio creo que también se sube alguna vez. Entonces era un tipo sumamente interesante. Pero entonces yo les he traído 2 libros. Uno es Gollerías, es uno. Igual gollería es esta cosa sabrosa, ¿no? Una gollería es una cosa gustosa, etcétera. Y lo que les hablaba hace rato, las greguerías. La greguería es un género literario que inventa Gómez de la Serna, así como los cronopios. Y quiero leerles algunas. Por ejemplo, dice, míreme: la jirafa es el periscopio para ver los horizontes del desierto. Y a ver otra: el gato solo admira al hombre cuando echa un leño más a la chimenea. Después, a ver qué cosa puede leer. El dedo gordo del pie asiente o deniega impaciente lo que decimos o lo que oímos.
Al cerrar una madera suena el pato que lleva dentro. Si la... A ver, el león tiene en la punta de la cola la brocha de afeitar. Utiliza la metáfora, ¿no? La metáfora, Sí, las claro. figuras retóricas, ¿no? Claro, y Gómez de la Serna en su explicación de la greguería, él dice en realidad no es metáfora. Mira, No quiere que sea una metáfora, no quiere que sea algo así más... estrictamente literario. Sí. Pero así, en la tinta china está el luto del arte. La palabra más vieja es la palabra vetusta. Después, a ver, ¿qué más? Ingenio, pero Sí. A los presos los visten con pijamas a rayas para ver si vestidos de rejas no se escapan. Después, a ver, ¿qué cosa más puedo decir? El que ronca tiene ventriloquia de león, dice. Las mariposas que se asoman en la noche por el cristal de la ventana la convierten en piscina de mariposas. Bueno, ya eso es muy más poético, ¿no? Muy poético. ¿Qué cosa? Y así, bueno, lean, es muy recomendable las greguerías de Gómez de la Serna. Y Gómez de la Serna, como les dije hace un rato, tiene también novelas. Y sus novelas están llenas de greguerías. Y Gómez de la Serna es un escritor de mucha ruptura, porque él rompe con el género tradicional de la novela, porque antes de él está la generación del 25, creo que se llama en España, Pío Baroja, Azorín, estos escritores que eran escritores más realistas, que seguían el género naturalista, realista de la novela, que eran mucho más serios, por supuesto, que también tienen su humor. Baroja tiene un humor más agrio, es más... Pérez Galdós también, por supuesto, pero Gómez de la Serna rompe con esta tradición y sus novelas son mucho más llenas de humor, más cargadas de chispa y mucho más de ruptura y más vanguardistas, inclusive más adscritas a los vanguardismos de Picasso, Dalí, al surrealismo. Y él se juntaba en un café en Barcelona que se llamaba el Café El Pombo, que reunía este tipo de escritores, donde se hacía mucho humor, se utilizaba mucho esta chispa del humor, por supuesto se bebía. Seguramente se dice que Gómez de la Serna consumía mucha cocaína, parece que consumía mucho, y por eso de ahí era un escritor sumamente prolífico. Entonces, eso, como ejemplo, lean las greguerías de Gómez de la Serna. Genial, oye, sí, muy genial. A ver, Rumi, ¿qué nos has traído? A ver, antes de mencionar el libro que les he traído, siguiendo también lo que había mencionado después de definir y también lo que han hablado los otros ponentes, creo que rescato el término de recurso. Creo que el humor es un recurso. ¿Un recurso para qué? Para conectar. Creo que muchos de nosotros, incluyéndome también, uno de los primeros libros o textos que hemos leído siempre han sido de humor, ¿verdad? El humor es la primera parte para conectar y empatizar. En ese entender, siempre es necesario en cualquier texto que tenga algo de humor, como decían en el ámbito cinéfilo, el alivio cómico es importantísimo, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede encontrar, como decía aquí Wilson, el tema del humor en todo? Se puede encontrar en todo, en la política, pero tienes que ser afín a la política para entender lo risible de la política. Puedes encontrar el contexto. Para encontrar lo risible en la poesía también tienes que ser un romántico, ¿verdad? En todo tienes que saber conectar, pero creo que en algo en general que puedes encontrar el humor es en las historias comunes que reflejan las novelas, ¿no ve? Entonces, en ese entender, primeramente yo encontré, que no lo tengo ahorita, lo primero de humor en las novelas que me prestaste, Javier, de Oscar Wilde, que eran netamente de puro novelas dramáticas, trágicas, ¿verdad? Pero había una de todas que me encantaba, que rompía esto, que se llamaba, si no me equivoco, Las virtudes de llamarse Ernesto. Importancia de llamarse Ernesto. Y esta rompía totalmente con esa temática oscura, victoriana de esa época, y era bastante risible, ¿no? Y era un alivio cómico
Justo estaba, se ocupaba dentro del medio de todas sus obras teatrales y era chévere. Ahora, justamente me llevaba esto a buscar otras novelas que tengan de esto. Entonces, busqué una novela bastante, se puede decir, liviana, de Benedetti, que los tengo aquí, que es La Tregua. La Tregua. Que es bastante simple, es simplemente dando una sinopsis. Es el diario de una persona, un adulto general, al borde de su jubilación, donde ya se puede decir en las vísperas de su vida, se pone a analizar las cosas más básicas de la vida, del hombre, y encuentra mucha ironicidad en todo, en todo, en todo. Entonces, yo concluyo esa parte diciendo que el humor es un recurso muy importante dentro de la literatura y creo que se ve reflejado en todo justamente para conectar con el lector, y también el escritor usa esto para conectar. Y creo que es lo más difícil. No sé si cuando yo escribo siempre se me sale algo trágico, me sale algo terrorífico, me sale eso natural. Pero generar humor creo que es lo más difícil. Para mí es lo más complicado al momento de escribir. No sé si es el mismo caso para ustedes. A mí creo que me sale más fácil el humor. Y creo que la clave es reírse de uno mismo, como estamos diciendo, ¿no? Si tú empiezas a buscarte el chiste en lo que haces, a burlarte un poco de tus propios fracasos, de tus propias limitaciones, ahí empiezas a encontrar la chispa y ya empiezas a reírte de todo y le ves, yo creo que el ángulo chistoso a todo. Yo quisiera hablarles, a ver, de... Una agregaría histórica. La guillotina fue la máquina de afeitar que inventó la Revolución Francesa. Qué bueno. Eso ya es humor negro, ¿no? Sí. Humor negro. Sí. A ver, yo le quería traer a Charles Dickens, Los papeles del Club Pickwick. Es un libro así gordísimo, pero he leído un poco, pero es muy interesante porque es un grupo de amigos, inglés parece mayores, con plata, que deciden viajar por Inglaterra y van así en diligencias, con caballos, ¿no? Desde esa época, ¿no? Y van, y le pasa a uno, llegan a un pueblo y están como en un bar, qué sé yo, y una noche están así como en un bar, están chupando y se conocen con un tipo del pueblo, y el tipo es su amigo y tenían que entrar a un lugar para tomar, a un restaurante, un bar, una cosa, pero tenían que entrar con ropa. Entonces el otro le dice, no tengo ropa elegante. Entonces uno de ellos le presta su chaleco para que vaya. Entonces va el tipo. Y están ahí toda la noche, perfecto, se van a dormir. Al día siguiente le llega una nota a uno de estos tipos, a estos señores, le dice, usted ha ofendido a mi esposa anoche y entonces ahora yo lo reto a un duelo a muerte. Y el tipo dice, pero ¿por qué? Yo nada que ver, yo no he hecho nada anoche. Entonces, lo chistoso es que esa cosa inglesa de siempre muy circunspectos, muy serios, ¿no? Entonces tiene que ir, pues dice, bueno, tengo que ir al duelo. Y va, y era porque el otro, el que se había prestado su ropa, había hecho no sé qué cosa con la mujer del otro. Entonces, es una situación bien chistosa, pues porque el tipo no tiene nada que ver y están ahí en el amanecer con las pistolas ya listos para matarse. Y el otro no sabe qué hacer. Y claro, al final le tiene que decir, no, disculpe, pero no he sido yo, era otro que no sé qué. Es bien, ese humor inglés bien genial, esa cosa, ¿no? Que tienen estos ingleses. Y luego, a ver, otro tipo de humor es el de Edgar Allan Poe, que me parece que es genial, sus cuentos de humor. Tiene unos que es, uno que es bueno, tiene varios. Uno es que un tipo que se enamora de una señora, es un tipo medio mayor, medio tonto, y se enamora de una señora, y esta señora, bueno, le parece que es una persona muy hermosa, muy linda, pero el tipo es un cegatón, pues no ve bien, y a esta señora la conoce en un teatro de noche, sin iluminación. Entonces, bueno, al final creo que se casa, y bueno, están en la noche, y la señora, claro, empieza a sacarse todo, que como que no era su cara, era otra cosa, estaba bien, o sea, horrible, ¿no? La tipa, genial. Luego hay otros que hacen como sátiras de la literatura, del escritor, ¿no? Y hace un cuento que es genial del cómo escribir un artículo, Blackwood, y es una señora que quiere ser escritora, quiere escribir cuentos, entonces va a un editor de una revista y le dice, ¿cómo tengo que hacer? Y entonces este señor le dice, no, lo que tiene que hacer es ponerse en situaciones muy difíciles, muy terribles, y ahí usted va anotando sus experiencias. Por ejemplo, agarre una cuerda y cuélguese del techo
Y usted va escribiendo qué sensaciones usted va teniendo. O si no, puede ir por la calle y puede ir a molestar a un perro. Y cuando el perro le vaya correteando, usted ya va escribiendo sus cosas así, le dice cosas así disparatadas, ¿no? Genial. Y así tiene varios de este tipo de cuentos chistosos. El del ángel del singular, que es este borrachín que se encuentra con un ángel, qué sé yo. Genial. Y aquí en Bolivia tenemos, y yo puedo mencionar al Pavlovich, que era un gran periodista también, y incluso político, era del PDC. ¿Pedecista era? Sí, yo he visto en periódicos antiguos en los años 70 era del PDC, pero creo que nunca hizo nada, creo que llegó a diputado, alguna cosa. Sí, ha llegado a ser ministro. Pero lo lindo de él era su columna en el periódico, no sé en cuál periódico salía, pero era los de Pavlovich. Un tiempo estaba en Presencia. Un tiempo estaba en Presencia. Luego en el diario, no está en el diario, luego en La Razón. En La Razón, bueno. Y eran muy chistosas sus columnas de humor, geniales, sobre la realidad, sobre lo que pasaba. Y él tiene, por lo menos yo sé de 2 libros, uno es El Manual del Perfecto Negrero y otro es Conversaciones en el Motel, que son así historias así medio picantes, muy chistosas, llenas de humor. Esos yo puedo mencionar como autores bolivianos que me parecen rescatables, autor boliviano de humor. Y bueno, otras cosas que son también clásicas es el Don Quijote, ¿no? El Don Quijote es un libro de mucho humor. Me acuerdo de la escena de cuando el Don Quijote llega a una fonda, ¿cómo se llamaba? No sé cómo se llama. Un lugar, ¿no? Para descansar y le dan el granero ahí para que duerma. Y entonces está ahí, se echa para dormir y en la noche aparece una chica y que se acuesta con él. Y como ya para empezar a hacer cosas, claro, y entonces el Don Quijote, claro, ¿qué pasa? No entiende, ¿no? Y entonces ahí aparece un tipo, entonces aparece y el tipo le reclama porque esta tipa iba a ese granero para encontrarse con su amante en las noches y había creído que era el Don Quijote que estaba ahí echado, y entonces lo empiezan a sonar al pobre Don Quijote, el otro le empieza a pegarse al Don Quijote y no tiene nada que ver. O sea, de ese tipo de situaciones bien chistosas está llena Don Quijote, ¿no? Está. Entonces, es un libro largo también. Larguísimo, Claro. que hay de todo. Si no, no lo termino. Sí. Es lo que decíamos, ¿no? Es tú crees que no hay en Don Quijote, no va a haber chistes, es lo que más hay. O sea, desde la entrada del planteamiento, ¿no? Es un viejo loco que se cree caballero andante y eso ya es chistoso, ¿no? Hay una frase que siempre me acuerdo que es cuando sale por primera vez, dice, no, que se puso la armadura, su yelmo, todo eso, pero era a mediodía, era un solazo tremendo y dice, hacía tanto calor dentro de esa armadura y dentro del yelmo que que si tuviera sesos se los quemaría, se los cocinaría, si tuviera, porque era un loco. ¿Qué dices, Wilson? A ver, bueno, cuando los escucho hablar de estos temas realmente me hacen dar ganas de volver a leer ciertas novelas, ¿no? Yo los he dejado, bueno, no sé si ellas me han dejado a mí o yo les he dejado, pero es muy interesante, ¿no? Es muy interesante. Y como les decía hace rato, es que uno puede encontrar tanto humor en tantas diversidades de documentos, tantas diversidades de escritos. Me han citado a Pavlovich, de lo que lo iba a mencionar, pero ya los mencionó muy bien retratado. De hecho, mi hermano tiene una colección desde cortes de todos sus artículos, un montón, y es muy interesante porque la forma en la cual retrata la historia, el momento político a través de su forma de escribir es genial, ¿no? Te la hace vivir. Y ese es un recurso que lo han usado en muchos otros espacios, ¿no? Por ejemplo, los de Confidencias, cuando hacen deben hacer su guionazo, ¿no? Sus guioncitos, puta, deben pasarse horas riendo, ¿no? Claro. Riendo así, ¿no? O cuando se escribía, por ejemplo, los artículos del Juguete Rabioso. No sé si se acuerdan del ya desaparecido Juguete Rabioso. Un saludo a Luis Gómez, por cierto, ¿no? Un gran amigo. Yo leo todavía algunos de los periódicos ahora que hemos estado con ellos reunidos, me he puesto a revisar los periódicos y qué es realmente, qué interesante leer este momento histórico, cómo los retratan y demás. Y hay muchos autores que van haciendo eso, ¿no? Por eso hoy yo traje este libro de los muchos que hay, de Humberto Eco, ¿no? Que habla desde el título y es medio interesante, ¿no? A paso de cangrejo, ¿no? que es justamente la forma en la cual él retrata con humor
cómo en la historia supuestamente deberíamos ir avanzando, pero él los retrata como que algo pasa y estamos retrocediendo, ¿no? Y él lo pone así a modo de chiste, ¿no? Incluso en el mismo documento, él lo plantea como algo, como una pregunta muy graciosa, ¿no? En la cual habla de una orgía, ¿no? Yeah. Y le pregunta, ¿no? Señorita, después de la orgía, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Después de haber hecho todo. Después de haber hecho todo. ¿Y por qué lo pone así? Porque habla del caos, ¿no? Que hay en una orgía, en donde todo está permitido, en donde todo se puede, en donde todo puede suceder, pero después, ¿qué? Hay que ordenar de nuevo, habrá que repensar en lo que hemos hecho, habrá que reflexionar. Entonces, básicamente, él está haciendo un diagnóstico, ¿no? Del momento histórico, de la parte más social, lo pone a modo de diagnóstico para poder entender. El Chaki poscoito. Buena forma, ¿no? Entonces, él agarra esto y lo empieza a reflexionar, ¿no? A través de artículos y ve la decepción que ha habido en el momento. Es decir, es muy interesante cómo los retrata, aunque Codo es muy criticado y realmente a veces interpela mucho al lector, ¿no? Pero si nos damos cuenta, es su estilo en el cual puede llegar a decir cosas muy brillantes, ¿no? Y de temas muy serios. Es decir, el Chaki que va a haber después de una situación política, una coyuntura política e histórica, que puede ser muy bonito en su momento, pero que puede ser terrible a la larga, puede ser retratado con mucho humor, ¿no? Les doy un ejemplo, por ejemplo, que veía de una columna que esta mañana leía al respecto de la carne de burro en Argentina, ¿no? Cómo están ahora recurriendo a comer carne de burro cuando ellos van a exportar carne de vacas a Estados Unidos. Entonces, ahí decía, qué interesante, y lo decían de una manera muy satírica, ¿no? Nosotros debatiendo si comemos carne de burro y nuestra carne saliendo para exportación, y lo decían de una manera muy humoresca, digamos, pero no es un tema para nada divertido, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, es la forma de enganchar. En Argentina se ha encontrado esa fórmula muy claramente, ¿no? Entonces nos vamos a dar cuenta de que hay muchas formas de poder agarrar al circunstancial lector, ¿no? Y hacer entender mejor una temática compleja. La educación lo hace, la política lo hace, la historia lo hace, porque no son temas simples, Las novelas, por ejemplo, retratan momentos históricos muy complejos con mucho humor, ¿no? Los cómics lo hacen. Entonces es importante poder reflexionar al respecto de eso y animarse a leer, sobre todo animarse a leer, de que no hay lecturas pesadas. El Quijote, cuando alguien lo ve desde afuera, ¿no? Un niño lo ve, es un librazo así gordo, terrible, y además todos lo leen, no, esto debe ser de aburrido, peor que leer la Biblia debe ser, ¿no? Pero en realidad es bastante divertido, ¿no? Yo lo he leído hace muchos años y me han hecho dar ganas de releerlo, ¿no? Escuchándoles. Entonces vamos por ahí, anímense a leer, hay mucho humor, es divertido leer realmente. Súper. Yo, chicos, ya para terminar, ¿no? Creo que estamos todavía en hora, no sé. Ya no hemos controlado. Ya, sí, entonces, pero vámonos así rápido, ¿no? Ya les hablé del libro alguna vez, este es el de Milán Kundera, el libro de la risa y el olvido. Milán Kundera toca un tema... En este libro y en otro, ¿se acuerdan de la insoportable levedad del ser? Sí. Es lo que justamente yo les decía, ¿no? El tema de la ligereza, ¿no? Quitarle ese peso, ¿no? Respecto al sentido de la vida en sí mismo, ¿no? Entonces, él hace una pequeña reflexión que se las voy a leer rápidamente sobre la risa y sobre el humor en sí, ¿no? Él dice, ¿no? Los ángeles no son partidarios del bien, sino de la creación divina. El diablo es, por el contrario, aquel que le niega al mundo divino toda significación racional. Las cosas repentinamente privadas del sentido que se les supone, del lugar que tienen asignado en el pretendido orden del mundo, un marxista formado en Moscú cree en los horóscopos, por ejemplo, provocan nuestra risa. La risa pertenece, pues, originalmente al diablo. Hay en ella de malicia. Las cosas resultan diferentes de lo que pretendían ser, pero también algo de alivio bienhechor. Las cosas son más ligeras de lo que parecen, nos permiten vivir más libremente, dejan de oprimirnos con su austera severidad. Y para concluir, mientras que la risa del diablo indicaba lo absurdo de las cosas,
El ángel, al revés, aspiraba a regocijarse de que en el mundo todo estuviese tan sabiamente ordenado, tan bien pensado y fuese bueno y cargado de sentido. Entonces este libro prácticamente lo que hace es señalar, ¿no?, lo absurdo incluso de los regímenes autoritarios, etcétera, ¿no? Generalmente Kundera hace a través de sus libros, que son, yo los califico como novelas e ensayos, porque es una forma de leerlas, hace reflexión filosófica, etcétera, respecto a lo absurdo de ciertas situaciones, cuando decía, por ejemplo, Javier, de cuando pretendemos ser más formales, pretendemos hacer las cosas más seriamente, somos más chistosos. Otro libro que traje yo es Filosofía para bufones, ¿no?, que es de Pedro González, que reúne una serie de artículos, una serie de situaciones jocosas que les han sucedido a los filósofos, ¿no? Entonces, inclusive a ciertas reflexiones filosóficas que se les puede extraer algo de humor. Y aquí se los he traído uno pequeño, que habla sobre la reflexión del tiempo y el espacio. En resumen, se dice, ¿no?, para unos filósofos que los seres divinos, Dios en concreto, no tiene el mismo tiempo que nosotros los mortales, ¿no? Entonces puede decir, ¿no?, un minuto para mí es un siglo para Dios. Entonces dice, sucede lo siguiente en un ejemplo. Dice, un hombre que pedía dinero a Dios le decía, tú que eres todopoderoso, te lo ruego, dame $100,000. Dice, eso no es nada para ti, puedes hacer todo lo que quieres. El espacio no existe y 100 años son como un minuto. 1000 años son como un minuto. Para ti $100,000 son como un penique. Te lo suplico, dame un penique. Dios contestó, espera un minuto. Toma el pelo, ¿no? Y finalmente, como también en nuestro programa que hicimos sobre películas, les traje el tema de Woody Allen, que es el guión de Sueños de un seductor, ¿no? Entonces, en la película, obviamente, lo que hace Woody Allen es burlarse de sí mismo, que es lo más usual en sus personajes, ¿no? Y que los hace, como también decían ustedes, identificarse con el lector, ¿no? No hacerse un ser superior respecto a señalar los defectos de los demás, sino él mismo ponerse como ejemplo. Entonces, generalmente él protagoniza y es un tipo neurótico, que no tiene suerte con las mujeres, y explora mucho el tema, ¿no?, de la sexualidad, ¿no?, en la edad madura, etcétera, y todo el tema de la autoestima. Entonces, yo recomiendo tanto la película como leer el guión, porque tiene situaciones muy graciosas. Una de ellas, por ejemplo, es al comienzo de la película y del guión, señala por qué se está separando de su mujer, porque él ya está en un proceso de divorcio y está viviendo una segunda soltería, si se quiere. Entonces, él recuerda, mientras se está afeitando, que su mujer le dice, ya no soy feliz a tu lado, ya no río contigo, le dice, ¿no? Entonces él se pone a reflexionar y dice, o sea, la risa es fundamental también, o sea, para la pareja, o sea, y creo que me hizo recuerdo esa frase que dice, ¿no?, las mujeres, ¿por qué te gustan los feos? Porque me hacen reír, no sé, o él sí me hace reír, tú no, ¿no? Eso es pasar situaciones jocosas en ese sentido, o pregunta, o aborda, digamos, de manera muy risible, también la vida sexual que lleva con su ya expareja, y le dice, por ejemplo, dice, ¿no?, yo recuerdo cuando estábamos de luna de miel en México, dice, ¿no?, nos las pasamos todos los días en la cama. Le dice, entonces tuvieron unas noches fogosas. No, yo tenía disentería, dice, ¿no? O sea, cosas así, ¿no? Entonces todo se puede abordar desde el humor, obviamente, cosas también trágicas, ¿no? Como mencionaba Rumi también, el tema del humor negro, o lo que denominamos el humor pesado, ¿no? Esas son cosas también de quitarles al sufrimiento quizás de una enfermedad y darle algo de gracia en ese sentido. Y para terminar mi intervención, me han hecho recuerdo de los bolivianos en tema político, por ejemplo, que es muy usual, ¿no?, el humor en nuestro país, a Coco Manto, ¿no? Coco Manto y sus animalversiones. Me acuerdo de ese libro, en el cual retrata a políticos de aquella época, de los 60 y 70, convertidos en animales, ¿no?
el gorila, no sé, los militares u otro mono, Víctor Paz Estensoro y otras cosas más, y que cuenta situaciones muy interesantes. Entonces, para mí también en Coco Manto, Pavlovich, son tipos que han cultivado el humor, ¿no? Claro, y estaba pensando en esto sobre Bolivia, ¿no? Claro, hemos hecho humor sobre el gallo, el mono, todo, pero era más de los años 80, no hasta los 90 tal vez. Pero por ejemplo, en esta última época, creo que estamos viviendo un momento muy oscuro, ¿no? Porque, por ejemplo, Evo Morales, que ha sido el gran protagonista de estos últimos años como en la política, claro, se lo ha atacado en realidad, ¿no? Por muchas cosas. Y claro, la gente se ha burlado de él. Pero no es ese humor, no ha habido una forma de hacerle realmente humor sobre eso. Y tampoco sobre los otros actuales, digamos, ¿no? El Kencha del Doria Medina, pero el Tuto Quiroga, Kiko, ¿no? Y así, ¿no? Este otro le están diciendo el pollo, pero tampoco pega. O sea, estamos en una etapa, yo veo, una crisis. Como una crisis, estamos como con muchas cosas contenidas y no nos podemos soltar mucho, ¿no? No sé qué rato podremos hacer eso. Una nueva greguería, Sí. Daniel. A ver. El ruido de los pies descalzos de una mujer sobre los baldocines da una fiebre sensual y cruel. Ya está. Y una greguería muy, muy poética, miren esto. ¿Dónde estaba? Llovía con tanta fuerza que burbujeaban los peces del asfalto. Puta, mucho, ¿no? Es que son poemas. De ciudad, sí. Eso me hace acuerdo una poesía de un catalán, no sé de quién era, pero que Dalí decía, ¿no? Las esquinas de las casas son de papel y pasan las golondrinas doblando y desdoblando esquinas. Esta última greguería. Los gatos se beben la leche de la luna en los platos de las tejas. Que mucha poesía, ¿no? Mucha poesía. Amantes de los gatos. Sí. Y mucha creatividad, ¿no? ¿Alguien más, Rumi? ¿Quieres decir algo más? Para cerrar, ¿no? Sí. Ya, bueno, para cerrar, creo que hablar del humor, lo que me ha hecho pensar más que todo lo que ustedes me han mencionado y redundándome en el tema del recurso, es muy delicado hablar del humor porque el humor tiene su cariz positiva, que como decían también, que hay una película, me hizo recuerdo ahora, que se llama Patch Adams. Que menciona lo importante que es reír, ¿no? Para la salud, en realidad este doctor usa la risa para curar todo tipo de patologías, ¿verdad? Tiene este cariz positivo lo que es el humor y es necesario para todos nosotros, pero también hay que entender también que es también un recurso de lisonjería, no sé si no hemos tocado este punto. A veces usamos el humor para denotar inteligencia en alguien que no tiene tal vez inteligencia. Es una lisonjería barata, a veces nos reímos de cuando queremos agradarle a alguien, ¿verdad? Complacientes. Que ser complacientes, ¿verdad? Y fingimos una risa, ¿verdad? Y a veces este es el último insulto, no sé dónde lo leí esto. Y tiene ese punto también delicado del humor, ¿verdad? Y como decía, resalto ese último punto de que el humor es un recurso importantísimo para conectar, y por eso también aparecen las principales portadas de todos los libros. Uno de los últimos libros que estaba leyendo, que era de Galeano, Patas Arriba, ¿no? Que su nombre es totalmente risible, Patas Arriba, y llama la atención y conecta con el lector, ¿verdad? Y el libro en realidad sí es una sátira de toda la sociedad y toda la hipocresía que existe en el actual mundo, ¿no? De una manera irónica, ¿verdad? Con eso terminaría. Bueno, y también decir por último también que hay que hacer chistes, hay que reírse, pero también habían lo que decían, ¿no? Que uno se puede reír del todo. De la muerte, de todo lo más terrible nos podemos reír. Lo importante es saber cuándo. Es el tiempo, es lo que define, el momento, el lugar, ¿no? O sea, por ejemplo, en un velorio difícil que hagas un chiste sobre el muerto, digamos, ¿no? Pero un año después ya sí puedes hacerlo. Ese es el momento, hay que tener la inteligencia para saber en qué momentos vas a hacer el chiste. De reírse de todo se puede, pero si la fallas,
se van a enojar contigo. Ya algo pasa, ¿no? O sea, también no entremos lo que ha sucedido en las redes sociales, todo lo volvemos chiste, ¿no? Todo es meme ahora, ¿no? El tema, eso ya no llega al extremo también de la superficialidad, perdón, ya me estoy trabando. Tenerlo todo superficial, ¿no? Ligero, hasta incluso indiferente. Pasa algo trágico, inmediatamente el meme, o sea, y todo el mundo se desvía, qué lindo, entonces lo ponemos, ya lo dejamos como algo que no tiene importancia, ya nadie reflexiona, nadie critica. O sea, creo que estamos llegando también a esa crisis también en ese sentido del excesivo humor, entre comillas, no sé si... O mal humor, porque yo creo que el tema es pues el tiempo. Si el mal humorista no sabe en qué momento hacer el chiste, y entonces cae mal. Hace chiste todo. Y claro, y yo creo que eso tienes que disculparte, pues perdón, listo, no sé. Dependiendo, ¿no? A ver, es que hay un punto bien interesante. No todo puede ser chiste, ese es el punto. Es decir, en este momento las redes sociales, como lo dice el mismo Humberto Eco, le ha dado paso a mucha gente. Está perfecto. Hay que... ¿Se puede retornar al tema? Sí, dale. Como decía Humberto Eco, las redes sociales le han dado paso a muchos idiotas a que tengan opinión, así es lo que dicen. Personas que no hacían daño con sus opiniones en bares, ahora tienen mucha opinión. Entonces el tema no es tanto, ni siquiera es cómo lo dicen, es para qué lo dicen, ¿no? También la intención. Eso es importante. Alguien simplemente puede sacar un meme que no es parte de la literatura, sino simplemente es una reacción. Pero por eso es tan importante hacer este tipo de lecturas, hacer lecturas serias y leer escritores más serios, porque justamente son ellos los que van a tener un análisis más profundo, ¿no? Que usan este recurso del humor para poder llegar a la gente, para poder transmitir un mensaje que puede ser muy complejo. No es el chiste por sí mismo, sino es la forma en la cual está planteado para entender una realidad latente, ¿no? Es que su efectividad radica justamente en parecer inofensivo, exacto, casual. O sea, uno piensa, no, es un meme más, lo compartes, no pasa nada. Pero en realidad es bien intencionado, si uno sabe leer entre líneas, es intencionado en todo sentido, ¿no? Por ejemplo, voy a recurrir a un humorista actual que debe hacer sus guiones, Carlos Vallarta, por ejemplo, ¿no? Que hace mucho humor negro, a partir de temas muy serios, lo pone a modo de humor, pero que son bien trabajados. En el fondo tiene una funcionalidad bien interesante, ¿no? Entonces, el meme no sé si entra en esa categoría, ¿no? Porque en realidad es solo una reacción con una intencionalidad a veces muy oscura, ¿no? Pero sí los escritos más serios, los escritos más con mayor contenido, cuando recurren al humor tienen otro efecto también, ¿no? Entonces ahí es tan importante el poder hacer lectura crítica, exacto. Lectura crítica de lo que estamos viendo. Listo, el último agregaría ya para terminar. Sí. Ahí está una reflexiva. Cuando el domingo caiga en el lunes, la vida habrá perdido la cabeza. La última. Y si estuviésemos equivocados, y si la Tierra fuese la Luna y la Luna la Tierra. Ya, justo ahora que el Artemis ha vuelto. Ya, muchas gracias chicos por haber estado, gracias a todos ustedes por seguirnos en el programa y nos vemos el próximo jueves. Chao. Chao.